bendición esta mañana estar juntos glorificando el nombre de Dios. Qué lindo venir a la casa del Señor y cantarle y expresarle a Él nuestra adoración a través de nuestros cantos. En verdad, hermanos, el único ser que ha de ser adorado es nuestro Dios. Y por eso el canto dice: y no daremos gloria a nadie más, porque la gloria, el honor, la alabanza, los tributos, la adoración y todo lo bueno que podemos darle es solamente para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le brindamos un fuerte aplauso a nuestro Señor esta mañana, al poderoso, al grande, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Los hermanos que se bautizaron hoy, que Dios los bendiga, felicidades. Qué bueno que dieron este paso de obediencia al Señor. Le voy a pedir que me den sus nombres en un papelito, por favor, al final, o se lo den a Mirna, por favor, porque le vamos a entregar el otro domingo su certificado de bautismos. Entonces necesitamos que nos den su nombre, cómo lo quieren escrito, si Henry Fayol o qué sé yo, cualquier nombre. Por ejemplo, el de aquí, ¿cómo se llama este hermano? Nombre se me fue ahorita. El hermano Olvin, si lo quiere Olvin Robin y Robin Hood o algo así. Bueno, denos su nombre completo para ponerlo en nuestro certificado para dárselos el próximo domingo. Ustedes saben, hermanos, uno de los temores que vivimos hoy en día o que enfrentamos hoy en día no solamente es el temor a la muerte, porque creo que mucha gente le teme a la muerte y sabemos que un día vamos a morir, todos, grandes o pequeños, en cualquier tiempo vamos a morir. Pero no solamente existe el temor a la muerte, existe el temor también a la vida, la inseguridad en que nosotros estamos viviendo. Vivimos en una sociedad altamente peligrosa. ¿A quién se le puede ocurrir que un joven de 21 o 22 años, hijo de un hombre que tiene mucho dinero, puede comprar sus pistolas libremente y matar a sangre fría a otras personas? ¿A quién se le puede ocurrir matar a sus hijos como madre y matar a sus hijos? Matarlos en una bañera o agarrar un cuchillo y darles muchas cuchilladas a sus niños en todo el cuerpo. Todo eso nos trae en qué pensar que no solamente existe el temor a la muerte, sino también el temor a la vida, a la inseguridad en que estamos viviendo hoy en día. Parece ser, mis queridos hermanos, que hay una psicosis colectiva de violencia en el mundo. Como que si el mundo no le bastaría con tener sus propios problemas personales, sus problemas económicos, sus problemas de familia, sus problemas con los hijos, sino que traspasan la línea, y cuando traspasan esa línea cometen hechos tan vergonzosos como el asesinato. Y eso lo vemos hoy en día. Y eso muchas veces, hermanos, viene a interrumpir la paz. La paz en el hogar, la paz en la sociedad, la paz con los hijos, la paz en la familia. ¿Cuántos matrimonios muchas veces, en lugar de encontrar paz en el hogar, encuentran conflictos? Matrimonios conflictivos, guerras entre el esposo y la esposa y los hijos, gritos por aquí, gritos por allá, jalones de pelo, tiradas de zapatazos por todos lados, hermanos, moretones en mujeres o en hombres por la violencia doméstica dentro de los hogares, o hijos que son violentados por sus propios padres, y también hijos que violentan a sus papás. Yo creo, mis queridos hermanos, que el mundo no puede tener paz mientras no esté en paz con Dios. Amén. Pero ¿quién es Dios? Dios es el autor de la vida. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el supremo quien gobierna todo nuestro universo. Pero sabemos que también la Biblia dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesús dijo que Él ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Mientras el mundo no quiera reconocer la existencia de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene misericordia, de un Dios que se complace con nosotros, el mundo no puede disfrutar la paz. ¿Cuántas personas
pretenden encontrar la paz en la política, en la religión, en el dinero. Hay gente que dice, oh, si tuviera tanto dinero, yo sería el hombre más feliz del mundo. Y resulta que cuando llegan a tener todo el dinero del mundo, se vuelven los hombres más infelices del mundo. Porque el dinero no lo da todo. Con el dinero podemos ir a la farmacia, podemos ir al supermercado, comprarnos la ropa que vestimos, pagar la renta, comprar una casa, un auto. Pero el dinero no nos da la paz y la tranquilidad que el corazón necesita. ¿Cuánta gente quiere depender del dinero y de los bienes materiales, de los bienes económicos? ¿Cuántas personas piensan que su paz depende de llenar una cuota de religión asistiendo a una iglesia, a un grupo religioso? ¿Cuántas personas pretenden tener paz con Dios y consigo mismos haciendo tantas ceremonias y viviendo bajo tratamientos metódicos, religiosos y morales para pensar que de ahí depende la paz? ¿De qué depende la paz? Veamos lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 26, versículos 3 al versículo 4. Encuentro un principio maravilloso esta mañana. Por eso, yo sé que ustedes en su boletín tienen un tema diferente, pero lo cambié anoche a última hora. Y el tema de este mensaje se titula Permaneciendo en la paz de Dios. ¿Cómo podemos permanecer en la paz de Dios? ¿Cómo podemos disfrutar, hermanos, de ese descanso, de ese reposo? ¿Cómo podemos disfrutar de una tranquilidad en medio de un mundo tan violento? Hermanos, siempre yo les he dicho que si alguien me va a asaltar, que me asalte a alguien que tenga 80 años, porque así corro más rápido que él. Si alguien me va a asaltar, que me asalte a alguien de la generación pasada, no de esta generación. Porque la generación pasada, estoy hablando de personas que no, digamos que tienen sus 60 años hoy en día, en donde no fueron criados en una sociedad de violencia. Porque es más fácil que te perdone alguien de la generación pasada a alguien de la generación presente. Nuestros hijos están creciendo en un mundo violento, en un mundo en donde no hay control de armas, en donde no hay control incluso de las drogas, en donde no hay control de una conciencia, de una relación personal con Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La juventud de hoy, los de esta generación, ellos no andan con cosas de si te voy a perdonar la vida o no. Ellos van y te matan. El día de ayer para mí fue un día muy agitado porque andaba para arriba y para abajo haciendo cosas. Yo no sé si era yo o eran las personas, pero yo manejaba y yo creía que estaba bien en mi derecho de pasar, y de repente el que está atrás comienza a gritarme y a sacar las manos y a hacer movimientos y todo. Y dije, pero yo tenía mi derecho para pasar, quizás estoy equivocado. Pero no hay manera para reaccionar violentamente, no hay razón para reaccionar violentamente. Luego, después de 2 horas que venía de regreso, me pasó lo mismo. Entonces, era un americano en un carro así todo raro, psicodélico, y yo pasé y de repente también comienza como a decirme de que qué me pasa. Entonces, si hubiera sido otro violento, me bajo y pum, 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 pum. Hay gente que así actúa. ¿Sí me entienden lo que trato de decir? Entonces, ¿por qué usar la violencia? Porque estamos viviendo en una cultura de violencia. Pero para que me haya pasado eso en 2 horas, quizás yo estaba mal. Quizás 2 veces yo hice mal las cosas y vinieron estas personas y comenzaron a hacer sus señas y a enojarse. Pero, ¿por qué no pedirle a Dios que nos dé de su paz? En momentos en donde uno anda agitado para arriba y para abajo y que las cosas no te salen bien y vienen personas y te provocan, lo más fácil es que al ser provocado tú reacciones con la provocación de otros. Y a veces necesitamos que Dios nos dé de su paz. No hay nada más lindo que ir a la cama disfrutando de la paz de Dios. Paz no significa que no hay problemas en la vida. Paz no significa que no tengas problemas en tu casa o con tus hijos. Paz no necesariamente significa ausencia de situaciones malas económicas en nuestra vida.
Paz no necesariamente significa que no tengas una enfermedad que atormenta tu cuerpo. Paz significa vivir confiadamente en Dios. Amén. Paz significa entender que Dios tiene el control absoluto sobre las circunstancias. Porque paz significa que yo puedo irme a dormir a mi cama, y aunque yo tenga problemas serios en mi vida, yo sé que todo está en las manos poderosas de Dios. Amén. Y eso me da tranquilidad para dormir y reposar. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4, y quiero que lo lean conmigo, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Dice la Biblia esta mañana, 1, 2, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una vez más, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando yo pienso en esta palabra paz, estoy pensando en el descanso que Dios ha prometido darnos a cada uno de nosotros. Estoy pensando en esa vida de quietud, en esa vida de reposo. No estoy hablando de que no hay problemas alrededor. Sí hay problemas alrededor, pero yo puedo aprender a disfrutar de la paz de Dios. Quiero mencionarles rápidamente 3 principios de cómo tener esa paz, cómo permanecer en esa paz. Primero, la Biblia dice que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Gálatas, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo dice, porque el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Entonces, uno de los frutos del Espíritu Santo es vivir en paz con nosotros mismos. Pero ¿de qué depende esta paz? Miren, hermanos, muy fácil entender este principio esta mañana. La paz de Dios para con nosotros depende del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dios está en paz con nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros en paz con Dios? Dios está en paz con nosotros. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. La paz de Dios para con nosotros depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero mi paz para con Dios depende de mi relación personal con Dios. Son 2 cosas, hermanos, muy prácticas que tenemos que entender esta mañana. Si yo he recibido a Cristo, si Dios ya me dio la paz a través de su sacrificio, ahora es a mí a quien me corresponde tener paz para con Dios por medio de mi relación personal con Cristo. Yo no puedo tener paz con Dios si no tengo una buena relación personal con Él. Dios me ha dicho a través de su palabra, yo te doy mi paz a través de mi Hijo Jesucristo. Ahora tú tienes que tener paz para conmigo por medio de tu relación personal para conmigo. Y es ahí en donde dice el profeta, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, hermanos, quiero yo tener esa buena relación personal con Dios. Lo primero que tengo que hacer es tener un pensamiento puro para Dios. Un pensamiento puro para Él. Reflexionando sobre mis caminos, meditando en mi corazón, teniendo un deseo de amarlo cada día más y más y más. En otras palabras, si yo quiero tener paz para con Dios, en mi mente, en mi corazón, yo tengo que abrigarme del propósito de buscar cada día su rostro, de tratar de caminar de la mano con Él, de hacer lo correcto delante de Él, de vivir en una plena armonía con Él. Dios ya me dio de su paz.
pero mi paz para con Él depende de mi relación para con Dios. Significa que yo debo de permanecer, mi pensamiento tiene que permanecer para con mi Dios. Nuestros pensamientos. Cuando usted piensa en el Señor, usted va a querer actuar como el Señor. Cuando usted piensa en Dios, usted va a querer vivir como el Señor Jesucristo. Usted va a querer caminar como el Señor Jesucristo. Hermanos, dice la Biblia que el Señor nos guarda en completa paz cuando nosotros tenemos un pensamiento que persevera en Él. Yo pregunto esta mañana, ¿en dónde están nuestros pensamientos? Durante la semana, durante la noche, durante el día. ¿En qué estamos pensando? Estoy hablando de mi relación personal con Dios. Si yo quiero disfrutar de la paz para con Dios, yo tengo que comenzar a tener una linda relación personal para con Dios. Saben, hermanos, que la ausencia de paz es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Mientras los hombres no tengan a Dios en su corazón, mis queridos hermanos, no habrá paz en el mundo, no habrá paz en el corazón del hombre, no habrá paz en los hogares, porque mi paz depende de mi relación para con Él. Y si Dios está ausente de mi vida, yo no puedo tener paz. Puedo tener muchas cosas, pero ¿qué tal la seguridad de nuestra salvación? Pero ¿qué tal el perdón de mis pecados? Pero ¿qué tal mi tranquilidad en el corazón para con Dios? Entonces, lo que estoy diciendo esta mañana es que la ausencia de paz es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. ¿De dónde se desprende el odio? ¿De dónde se desprende la venganza? ¿De dónde se desprende el resentimiento? ¿De dónde se desprende, hermanos, el rencor y aquellas cosas que causan conflicto en nuestras áreas emocionales, en nuestra vida? Esto es porque no hay presencia de Dios en el corazón del hombre. Cuando yo veo las matanzas de estos muchachos en las escuelas, cuando veo a un esposo que asesina a su esposa, cuando veo a mujeres que asesinan a sus hijos, sencillamente, mis queridos hermanos, aunque es un problema emocional, social, psicológico, como nosotros le querramos llamar, el punto, la raíz, el fondo de todo esto es que falta la presencia real de Dios en sus vidas. Ese es el punto. Falta la presencia real de Dios en sus vidas. Y aquí nos está diciendo el profeta Isaías que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, no se puede experimentar la paz de Dios si Dios está ausente en el corazón de los hombres. Por eso debemos cada uno de nosotros de perseverar y perseverar y perseverar con nuestro pensamiento en el Señor. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverancia. La vida cristiana no es, hermanos, de, ¿cómo decirle? La vida cristiana no es de temporadas. No es de que hoy soy cristiano porque las cosas van bien. La vida cristiana es cuando están mal las cosas y cuando están bien las cosas. La vida cristiana no es que, bueno, hoy tengo mucho dinero y no necesito buscar a Dios, ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya descuido la oración. La vida cristiana son las 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí o no? Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es que 3 meses camino y 3 meses no camino. Mis queridos hermanos, la perseverancia nos hace tener a cada uno de nosotros, hermanos, una actitud de mantenernos firmes en el Señor. Muchas veces las circunstancias van a detenernos, pero yo le digo a usted esta mañana, persevere, persevere sin detenerse. Es el momento de caminar, es el momento de correr de la mano de Dios. No es el momento de estancarse. ¿Cuánta gente se ha estancado en su problema? ¿Y cuánta gente glorifica más a sus problemas que a Dios en medio de su problema? Hay gente que se ha quedado estancada ahí en el tiempo. En el tiempo. El tiempo pasa. Envejecemos y las cosas siguen lo mismo en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos falta un principio de perseverancia. Hermano, no se quede en el tiempo.
No se quede en su circunstancia. Salga del tiempo, salga del problema. No glorifique al problema, glorifique a Dios. Hay gente que habla más de sus problemas de que la confianza que tiene en Dios. Hermanos, ¿se acuerdan una vez que yo les comenté a ustedes de un hombre que había sido sanado, que Dios lo sanó? Y públicamente este hombre en televisión salió dando su testimonio y sacó una camiseta en donde en la camiseta al frente esta persona había escrito: no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes a un gran Dios. Y eso hace toda la diferencia. Sí, démosle un aplauso fuerte al Señor, hermano. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes a un gran Dios. Y cuando perseveramos en el Señor, y cuando tenemos esa actitud de firmeza delante de Dios, eso nos da el ánimo para seguir adelante. Hermano, yo creo que a todos nos pasa tener momentos de desánimos, tener momentos incluso en donde decimos, bueno, pues, ¿dónde está Dios en mi problema? ¿Dónde está Dios en mi necesidad? Dios está ahí. Hay situaciones en la vida que jamás la vamos a lograr comprender, nunca la vamos a comprender. Y es legítimo que nosotros vayamos y le digamos a Dios, pero Dios, ¿por qué? El libro de los Salmos está lleno de por qué y por qué. El libro de Job está lleno de por qué y por qué. Algún día, hermanos, sabremos la respuesta. ¿Sabe qué es lo que a mí me ayuda cuando yo tengo problemas en mi vida que no los puedo entender? Simplemente esto. La aceptación es antes que la comprensión. La aceptación es antes que la comprensión. Mientras yo trate en mi vida tratar de comprender las cosas, el tiempo pasa. Pero si yo lo acepto como parte del plan soberano de Dios para mi vida, el tiempo va a pasar, pero de una manera más ligera, de una manera en donde yo puedo seguir confiando en el Señor. Porque el tratar de comprender, antes que la comprensión está la aceptación. Señor, yo lo acepto como parte de tu plan soberano para mi vida y te doy gracias. Amén. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, darle gracias a Dios en todo y tener una actitud de perseverancia. También, hermanos, tenemos que tener una declaración de plena confianza en Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué dice el profeta? Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, y aquí está el punto, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar, confiar, confiar. Hermanos, nunca nos cansemos de confiar en ese Dios maravilloso que tenemos. Nunca dejemos de confiar en la misericordia de Dios. Porque cuando usted deja de confiar, significa que usted se viene para abajo. Pero cuando usted está confiando, usted se va elevando y elevando y elevando hasta que su confianza es grande y plena delante de Dios. Tenemos un Dios que nunca nos falla. Tenemos un Dios que ha dicho, aquí estoy contigo. Tenemos un Dios que dice que nos levanta cuando nos caemos. Tenemos un Dios que nos dice que nos da fuerza cuando estamos cansados y abatidos. Tenemos un Dios que nos anima en esos momentos de debilidad. Saben, hermanos, en otras palabras, es como si el profeta estuviera diciendo que estamos en las manos de Dios. Lean conmigo al final. Dice, porque en Jehová el Señor, ¿qué es lo que hay en Jehová el Señor? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Los cristianos, los que creemos en Dios, creemos que Dios es grande y omnipotente. Yo le pregunto a ustedes esta mañana, sí, hermano, no se queden así, denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Le voy a decir por qué. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que ha dicho, y que lo ha dicho literalmente, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿O qué le parece el Salmo 23?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mí. ¿Cómo dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el salmo, un salmo de confianza, un salmo que nos da fortaleza, un salmo en donde nos está diciendo, al igual que el profeta, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios es Dios. Y no importa si el hombre quiera creer en Dios o no. Miren, el hombre sin Dios es nada. El hombre sin Dios es nada. Y Dios sin el hombre sigue siendo el mismo Dios. Así es, hermanos. El hombre sin Dios es nada, pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Hay gente que dice, no, pero yo no creo en Dios. Y está preocupado que al morir no sabe si se va a ir al infierno o a otro lado. Hay ateos que dicen, ¿sabe qué? Gracias a Dios que ni creo en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero Dios le da testimonio a su conciencia de la existencia de Dios. Es más, hay quienes dicen, yo no creo en Dios porque Carlos Darwin dice que no fue Dios el creador, fue el mono. Felicidades por tu abuelo, es un gorila. Es increíble. Pero hay gente que así piensa, ¿cómo puede tener la paz con Dios? Miren, hermanos, me gusta cuando dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué tenemos en Cristo? En Cristo tenemos fortaleza. Él nos da el ánimo cuando estamos afligidos, nos levanta en momentos de desesperación. Estamos en las manos de Dios. Él nos da sostén, nos da fuerza. Dios es nuestro refugio, nuestra protección. Dios es nuestra seguridad. Y no solamente nuestra seguridad, Él es nuestra dirección, nuestra bendición. El poder de Dios actúa en nuestras vidas para que tengamos victoria, consuelo, esperanza y misericordia. Hermanos, si queremos la paz de Dios, solo debemos aprender a confiar que en las manos de Dios tenemos esa paz y tenemos seguridad. En otras palabras, todo depende en qué manos estén las cosas. Todo depende en qué manos estén las cosas. Por ejemplo, si hubiera un piano tocado por mis manos, sería un desastre, hermanos. Ya ven, Johan, qué bonito toca el piano. Pero ese piano en mis manos sería un desastre musical. Pero un piano en las manos de Johan y de Beethoven, yo creo que sería un arte musical, porque todo depende en qué manos están las cosas. Una pelota de básquetbol que solo cuesta $29, pero esa pelota de $29 en mis manos sería un desastre. Pero póngalas en las manos de Kobe Bryant y usted verá que esa pelota no falla en la canasta. ¿Saben, hermanos? Unos guantes de boxeo en mis manos no le hacen cosquillas a Mike Tyson. Él le mordería la oreja inmediatamente. Pero unos guantes también en las manos de Manny Pacquiao, que ahora cada pelea vale más de $25 millones. Esos guantes en mis manos no le hacen cosquillas a nadie, pero esos guantes en manos de otros son armas letales para matar a otros. Una vara en mi mano servirá para dar temor a algunas personas, pero esa vara en las manos de Moisés representó la protección del pueblo de Israel y la partición del mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Una quijada de asno en mis manos solo serviría como para un adorno en mi casa. Pero esa quijada de asnos en las manos de Sansón sirvió para matar miles de enemigos de Dios. Miren, hermanos,
Una onda en mis manos solo serviría para quizás matar un pajarito. Pero una onda en las manos de David sirvió para matar al gigante Goliat. ¿Y sabe por qué? Porque todo depende en qué manos estén las cosas. Un poco de saliva y barro en mis manos solo ensuciarían a alguien. Pero ese barro y esa saliva en las manos de Jesús representaron la vista del ciego Bartimeo. Porque, mis queridos hermanos, todo depende en qué manos estén las cosas. Unos cuantos peces y unos panes en mis manos representaría un pequeño almuerzo para mi estómago. Pero en las manos de Jesús, esos panes y esos peces significó la alimentación de más de 5,000 personas. Porque todo depende en qué manos están las cosas. Y yo les digo, mis queridos hermanos, unos clavos en mis manos solo me servirían para colgar algún adorno o algún espejo en mi casa. Pero unos clavos en las manos de Jesús representan mi salvación y mi perdón. Significan el gran amor de Dios por mí. Porque todo depende en qué manos están las cosas. Y si nuestra vida está en las manos de Dios, y si mis circunstancias están en las manos de Dios, y si mis problemas están en las manos de Dios, yo puedo dormir en paz. Yo puedo dormir tranquilo de saber que toda mi vida y todas mis circunstancias están en las manos de Dios. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tengamos la paz que solo viene de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor y digámosle a Dios esta mañana: Señor, tú eres el Dios de mi paz, tú eres mi reposo, tú eres mi tranquilidad, tú eres mi meditación, tú eres mi fortaleza. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Dios Padre, esta mañana por tu palabra, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Señor, te alabamos y te bendecimos porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas en tus manos. Gracias, Dios, porque en ti nos refugiamos. En ti está la fortaleza de nuestra vida. En ti está, Señor, esa fuerza, esa paz que solamente tú puedes darnos. Mientras todos están orando con el rostro inclinado, los ojos cerrados, quizá hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito la paz de Dios en mi vida. Quizá hay alguien que dice: pastor, yo necesito la tranquilidad de Dios en mi vida. No tengo paz en mi alma, no tengo paz en mi corazón. ¿Por qué no recibe a Jesús este día? ¿Por qué no le invita y le recibe como el Señor y su Salvador personal? En este momento habrá alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero tener al Dios de paz en mi vida. Levante su mano si usted quiere conocer a Jesús. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que levanta su mano? Solo indíquemelo ahí donde está, levantando su mano. Y con esto yo sabré que usted quiere conocer a Jesús. ¿Habrá alguien en estos momentos? Este tiempo es para usted. Es un tiempo para que piense que el único que puede darle paz y tranquilidad a su corazón es el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien? Tenemos a un niño aquí, que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más como el niño que quiere conocer a Jesús? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Muy bien. Mientras todos seguimos orando, recuérdame tu nombre, por